Muchas veces nos podemos preguntar en nuestra vida cuál es ese propósito que tenemos a lo largo de nuestra existencia, cómo utilizamos esos talentos, ese talento que cada uno de nosotros tenemos para servir, para ayudar, para contribuir en el mundo. Y por supuesto, hoy es el tema que vamos a abordar en nuestro miércoles de Vivir Mejor. Lo vamos a hacer con la psicóloga, experta además en psicología positiva, Eugenia Machado, y fundadora de WACU. ¿Cómo estás? Bienvenida, Eugenia. Muy bien, muy feliz de poder compartir este espacio y ayudar a las personas a descubrir lo maravillosas que son. Feliz. Qué lindo, porque y el enfoque va a ser ese, cómo descubrir nuestras fortalezas y al descubrirlas, cómo enfocar eso en ese propósito de vida que esas fortalezas naturalmente nos van a llevar a cumplir. ¿Cuál es ese primer paso que todos deberíamos empezar a hacer en nuestra vida para descubrirlas? El primer paso es entender que nuestros talentos innatos vienen con nosotros y empiezan a expresarse a lo largo de la vida. Y hay que observar esas huellas, es decir, esas marcas que esos talentos que pueden convertirse en fortaleza dejan en diferentes áreas. Hay 5. Están nuestros instintos, que es la forma en que reaccionamos desde que somos pequeños. Está nuestra manera de reaccionar espontáneamente frente a situaciones que no podemos predecir antes de que nuestra conducta pase por el deber ser y lo que creemos que la sociedad espera de nosotros. Están aquellas cosas que nos hacen sentir satisfacción intrínseca y no las hacemos por el título que nos dan ni por el prestigio, sino que cuando terminas esta actividad y tú estás contigo, sientes que esto es algo que pudieses hacer muchas veces. La cuarta área que hay que observar es aquellas cosas que aprendemos de manera acelerada, aunque no las hayamos estudiado. Y la quinta son esos momentos donde entramos en fluidez, que el tiempo desaparece y solo después dices, wow, acaban de pasar 2 horas y yo estaba haciendo esta actividad. Si observamos esas 5 áreas, vamos a empezar a encontrar patrones que hablan de eso que nos hace personas únicas y especiales, diferentes cada uno, y que no son las carreras que estudiamos, los títulos que adquirimos, las etiquetas que a veces nos ponemos, sino que viene contigo y utilizándolas de manera consciente te puede llevar ese camino que te da bienestar y felicidad y que se parece a ti. O sea, hay que hacer un proceso de muchísima introspección, porque a veces creemos que tenemos todo ya asegurado porque elegimos una carrera, seguimos un camino, tenemos un trabajo, pero de repente llega una inquietud, puede ser cuando cambiamos de década, llega un cumpleaños, llega un cambio en nuestra vida, donde nos cuestionamos precisamente qué estamos haciendo con esos talentos o con esas cualidades que tenemos y que se han quedado como archivadas. Y muchas veces, Eugenia, y aquí quiero que me digas un poco cómo manejas eso, estamos comparándonos tanto con el mundo exterior, que esa voz interior que tenemos es como si la silenciáramos. Totalmente. De hecho, nosotros en WACU hablamos mucho en nuestras conferencias, en nuestros talleres, de la mentalidad del déficit versus la mentalidad de fortaleza. Hay una mentalidad que es una tendencia que por una parte es biológica y por otra parte es cultural, a prestarle mucha atención a lo que no tenemos, a lo que nos falta, a las heridas, a los problemas, a los errores, a lo que tenías en el pasado, lo que pudieras tener en otra empresa, lo que tiene tu hermana en su matrimonio. Y esa mirada del déficit nos desvía a darnos cuenta de las bendiciones que nosotros tenemos. Ese contexto que nos impulsa o promueve el estar resaltando lo negativo, con frecuencia viene o de los temores de los demás que proyectan en tu propia historia, o que como sociedad estamos más acostumbrados a narrar lo que está mal que lo que está bien. De hecho, un ejemplo sencillo, tú le preguntas a alguien cómo está y su día estuvo muy bueno y la gente te va a contestar un bien y en 4 letras empaqueta todo lo bueno de su vida. Pero el día hubo algo malo y con ese cuento ahí sí te lo van a contar, se van a explayar, la gente te pregunta más. ¿No? Completamente cierto. O sea, si estás la próxima vez que estés con tus amigos en fin de semana, no digas nada, solo escucha cuántas cosas positivas versus negativas narramos. Y es impresionante cuando es negativo. Entonces, ¿qué pasa? Que no estamos acostumbrados a conectar, a hablar, a empoderarte de lo bueno, porque a veces incluso pareciera que tuviese que darte vergüenza. La gente está muy cómoda hablando de lo malo que tiene, sus oportunidades de mejora, pero está más incómoda y ni siquiera sabe palabras para describir lo bueno que tiene. Entonces todos terminamos con LinkedIn, o LinkedIn, aquí le dicen LinkedIn en España, LinkedIn, que son idénticas con las 7 palabras. Lees cualquier feedback feed forward de la empresa, las mismas 7 palabras para todo el mundo. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a explayarnos en lo bueno. Entonces, es un trabajo de darte cuenta que tú eres maravillosa persona y que tienes que desplazar la mirada del déficit
a una mirada de fortalezas que reconoce lo positivo. Bueno, ¿qué ejercicio, qué le recomiendas a nuestra audiencia a partir de hoy para hacer ese cambio de mentalidad, para enfocarse en esas fortalezas, para descubrirlas y al descubrirlas dejarlas salir, dejarlas fluir? Perfecto. Hay un ejercicio muy facilito que es hacerte la pregunta de qué puede estar bien frente a una situación o una conducta aunque te genere rechazo. Todas las fortalezas tienen luz y sombra. Cuando no las gestionamos adecuadamente, eso es una sombra y tendemos a juzgarlo en nosotros y en los demás. ¿Qué pasaría en el mundo si nosotros nos cambiáramos la pregunta y estuviéramos viendo con unos lentes, con unos anteojos, lo positivo de los demás? Entonces, cuando tú ves una conducta, la pregunta es, ¿qué positivo dice esto sobre mí o sobre esa persona que estoy viendo? Cuando cambias esa pregunta, empiezas a identificar que tienes tendencias innatas que te hacen a ti sentir bien, o tendencias innatas para generar un efecto en los demás. Solo con esa pregunta estás desplazando la mirada del déficit a lo que está bien. Y toda esa información, ve anotándola, porque con el tiempo empezarás a ver patrones y de repente te das cuenta que no sabes cómo, tú te lanzas el chiste que hace que la gente se sienta mejor y ni fuiste a estudiar humor. O te das cuenta que cada vez que hablas la gente te presta atención y no sabes cómo lo haces. Entonces, a mayor atención e ir documentando, empezarás a encontrar patrones. Y luego hay otras herramientas que te complementan, como nuestro bootcamp de fortaleza. Es un buen ejercicio para comenzar. Muy bien, pues vamos a seguir hablando del tema y sobre todo cómo encarrilarlo con nuestro propósito de vida, con un propósito de vida que tenga sentido, porque hay una pérdida de sentido a veces en las cosas que hacemos. Vamos a ir a la pausa, pero que sigue con nosotros. Bueno, nosotros seguimos conversando con nuestra invitada de este miércoles de Vivir Mejor, la psicóloga Eugenia Machado, especialista en psicología positiva y creadora de este método WAPU. ¿De dónde nace este método y por qué lo llamas de esa manera? WAPU es una palabra indígena Pemón de Venezuela, de donde es el Santo Ángel, mi lugar favorito del mundo, que se utiliza para escribir todo lo que es bueno. Entonces, WAPU, nuestra idea es que fuese un propósito común al que sumamos un grupo de personas que queremos promover y multiplicar el bienestar y la felicidad. Y esto surgió porque hace muchos años, cuando yo llevaba el área de recursos humanos en una empresa en Venezuela, un director me presentó lo que eran los talentos y las fortalezas y me di cuenta que parte del motivo detrás de por qué no encontraba pasión sostenible en mis proyectos era que aunque tenía causas que impactaban positivamente a los demás, no estaba transitando esos caminos desde mis talentos y mis fortalezas. Y cuando entendí que transitar hacia nuestro propósito de vida desde nuestros talentos y fortalezas es clave, empecé a hacer proyectos desde esas inclinaciones innatas que tengo y esto empezó a generar satisfacción, energía, pasión, mayor crecimiento personal, profesional, económico, y eso se transformó en un primer programa de fortalezas donde acompañamos por 2 años a 800 personas y que ahora es nuestro bootcamp de fortalezas, que en los últimos 2 años tenemos más de 1.500 graduados de personas que están creciendo y entendiendo y cambiando sus vidas de sus talentos. Entonces vino de un descubrimiento y un cambio muy profundo en mi vida que me llevó y me inspiró a querer que otras personas también lo transitaran. Qué increíble, porque uno puede escuchar muchos testimonios de personas que tienen el trabajo de sus sueños, que han llegado a posiciones que nunca se imaginaron, pero que no sienten precisamente eso que tú defines ahí claramente, esa pasión, esa sensación de gratitud, de felicidad constante frente al proyecto que tienen enfrente. ¿Cómo transitamos esos proyectos a través de nuestras fortalezas y de nuestros talentos, Eugenia? Ok, una cosa que es importante es entender que a mayor frecuencia en la que nosotros utilicemos de manera consciente nuestros talentos y fortalezas, mayor pasión, mayor sostenibilidad y mayor congruencia con la persona que eres tú. Entonces llega un momento cuando tú descubres esos talentos y fortalezas donde tienes que empezar a rediseñar la forma en que tú aportas valor y la manera en que tú te vinculas con tu pareja, la forma en que tú educas a tus hijos, el proyecto profesional o personal que tengas. Es verdad que nosotros no vamos a poder al 100% estar utilizando nuestras fortalezas porque nuestros proyectos, al igual que nuestras oportunidades de mejora, requieren que nosotros nos apalanquemos en tal vez competencias que no son tan innatas. Pero a mayor frecuencia en la que tú puedas incrementar, utilizarlas conscientemente, más energía vas a sacar y más conexión con eso que te apasiona y con eso que te genera propósito. ¿Por qué? Porque la utilización de los talentos y las fortalezas genera emociones positivas. Y estas emociones, que se descubrieron a través de Bárbara Fredrickson,
lo que generan es una apertura en nuestra mente. Es el momento en donde nosotros podemos crear. Es cuando se te imagina, cuando logras imaginar caminos, cuando puedes darte cuenta de la gente maravillosa que tienes a tu alrededor y apalancarte en ella. Entonces, a mayor entendimiento, más probabilidad de que tú puedas reinventar tu vida alrededor de tus fortalezas y generando ese bienestar y felicidad que todos buscamos en nuestros proyectos de vida. Exactamente, en todos los aspectos de nuestra vida, y de esa manera, de cierta forma, Eugenia, al enfocarnos en las cosas positivas que tenemos, en esas fortalezas, en esos logros, en esas cualidades, inmediatamente nuestra mirada cambia y vemos todo eso en las personas que nos rodean, en lugar de las quejas y de las falencias que puedan tener. Mira, esa es una de las cosas más maravillosas que pasó conmigo inicialmente, porque nosotros tenemos una tendencia a ver la sombra de la fortaleza de los demás. Entonces, yo, por ejemplo, soy una persona muy estratégica. En luz, soy una persona que imagino planes rápidamente, ayudo a las personas. En sombra, soy muy arrolladora. Entonces, ¿qué me pasaba? Mi primer equipo lo hice con una persona cuya fortaleza es idear, crear, se dispersan cuando están en sombra. ¿Cuál es la tendencia? A que yo pensaba, esta persona es muy lenta, se dispersa, no se enfoca. Y ella en ver mi sombra también. Cuando entiendes esto, te das cuenta que eso que de alguna manera criticas es la sombra de una luz que te puede ayudar a crecer, porque verdaderamente no es que nosotros como individuos debemos ser holísticos, sino los equipos debemos ser holísticos. Entonces, cuando notas que aquello de otra persona que tal vez no valoras tanto es justamente lo que te complementa, empiezas a ver un mundo mucho más amable y tu crecimiento en equipo, llámese tu pareja, tu jefe, las personas que están liderando, empieza a potenciarse. Y una vez que tú empiezas a ver eso en ti, es inevitable. Todos nuestros graduados en nuestros programas en empresas y por empresas siempre nos declaran cómo ahora están todo el tiempo percibiendo lo bueno que tienen los demás. Es inevitable. ¡Qué bonito! Sí, es bellísimo. De verdad que es un cambio muy profundo en cómo ves el mundo y por ende entonces cómo te ves a ti y lo que vas a construir. O sea, que cambia el ambiente en la casa, cambia el ambiente en el trabajo, que a veces puede ser un lugar detestable para muchos precisamente por eso, por esa competitividad o por eso que no entendemos o comprendemos al que está a nuestro alrededor. Así que es un gran reto donde pueden, digamos, las personas que les interese vincularse a este proyecto, buscarte, formarse en esta metodología. Si nos buscan en Instagram, nosotros @WakuHub, WAKKUHUB. Nuestra página es igual, www.wakuhub.com. Si me quieren buscar en LinkedIn, Eugenia Machado Pizzi. Y esos son todos nuestros medios. Tenemos nuestro correo, info@wakuhub. Cualquier duda que tengan, aquí estamos todos para acompañarlos, porque sí se puede transformar una vida de manera sostenible, no importa la etapa vital en la que estemos. Y tú eres un ejemplo de esa transformación, y me gusta la palabra que utilizas, sostenible. Este proyecto nace de lo que tú mencionabas a nivel empresarial cuando estabas trabajando, pero también de un dolor muy personal. Sí, de hecho, digamos, mi papá, me imagino que estás hablando de la historia de mi papá es una persona que decidió morir, mi papá se suicidó, y algo muy especial que ha pasado a través de las miles de personas que hemos acompañado, es que muchas personas han decidido vivir después de que consigan sus talentos y fortalezas. No es el propósito ni el objetivo principal, pero sucede. Y para mí es muy memorable y me llena de una satisfacción impresionante poder acompañar personas a que se den cuenta de que sí son capaces, porque parte del efecto de entender que tienes fortalezas es que de repente te das cuenta que sí puedes encontrar significado en tu vida, sí puedes vincularte diferente, sí te puedes reinventar, sí puedes construir ese vínculo con tus hijos. Entonces, para mí, viniendo de esta historia donde mi papá era mi mejor amigo, o sea, lo amo y acaba de cumplir años muerto hace 2 días, yo podía entender y empatizar con el proceso y su decisión de no vivir. Yo podía incluso predecir que eso estaba pasando y le pedí que por favor no lo hiciera. Entonces, ver que a lo largo de los años, y fue sin querer, fue por transitividad y por las decisiones, he conectado con un lado de la vida optimista, positivo, posible. Yo no soy optimista por naturaleza, entonces se puede trabajar y desarrollar. Y ver que otras personas consiguen su conexión con su vida, para mí es algo que me hace sentir que con esto quiero acompañar el mayor número de personas a que se den cuenta.
somos maravillosos, posibles y se puede. Qué lindo, pues qué mensaje tan positivo, qué gran labor, y es un ejemplo de cuando uno en realidad se conecta con esas pasiones y esos talentos, todo lo que puede transformar no solo su vida, sino la de tantas personas a nuestro alrededor que necesitan de ese impulso y de esa ayuda. Ha sido un placer conocerte, Eugenia, y bueno, que sigas trabajando arduamente por tus proyectos. Muchísimas gracias por darle espacio a este mensaje, de verdad. Gracias. Un abrazo, cuídate mucho.